vamos entonces con la enseñanza de la introducción hablando acerca de la teología. Bien, para poder comenzar en este estudio de la palabra de Dios y justamente de la teología, tenemos que definir qué es teología. Y la palabra teología es una palabra griega que está compuesta por dos palabras. Una palabra es teo, que es Dios, y la otra palabra es logía, logos, que es palabra. ¿Bien? Entonces, la teología es una palabra o un discurso de Dios. Esto es lo que es la teología. Cuando hablamos de teología, hablamos acerca de un discurso de Dios. Tenemos algo para decir de Dios. Esto es lo que significa la palabra teología. Ahora, el punto es el siguiente, o entendemos nosotros, de que no es solamente la teología que habla de Dios. Por ejemplo, hay otras enseñanzas, pues, que hablan acerca de Dios, ¿no? Por ejemplo, la filosofía habla acerca de Dios. Hay una psicología que habla acerca de Dios, una psicología religiosa, que habla acerca de los traumas, por ejemplo, que pudiera generar el aspecto religioso. También el comportamiento religioso, esto lo habla acerca o lo estudia la sociología de la religión. Pero fíjense que todas las ramas que estudian a Dios, por decirlo de alguna manera, pues están refiriéndose o mostrando algo, pero no tienen algo que decir de Dios. Solo la teología tiene un discurso de Dios. Y obviamente que podemos decir, bueno, ¿hay otros discursos de Dios? Bueno, sí, hay otros discursos de Dios. Por ejemplo, está la teología islámica, que es una comprensión de Dios desde el Islam. Hay una teología budista, que es una comprensión de Dios desde el hinduismo en primera instancia, porque la raíz del budismo es el hinduismo. Hay una teología hinduista, pero una teología budista sería, digamos, la comprensión más, más moderna, y moderna digo miles de años atrás, de la comprensión de Dios. Pero nosotros nos vamos a enfocar en la teología bíblica, en lo que justamente la Biblia tiene para decirnos de Dios, lo que justamente el discurso que la palabra tiene para hablarnos acerca de Dios. Y esto es lo que es justamente la teología. Por cierto, también cuando hablamos de teología, tenemos que definir un concepto que es un concepto sencillo de entenderlo y es un concepto a la vez muy fácil de poder comprenderlo, pero profundo en cuanto a la comprensión de la teología. Y este concepto se refiere justamente a una visión comparativa. De hecho, nosotros comparamos, digamos que entendemos las cosas por comparación. Esto es muy importante entenderlo de esta forma, porque lo que nosotros hacemos en la teología es, digamos, Dios es parecido a esto, Dios es como esto. Pero la verdad es que hablar en una forma, digamos, completa de Dios es algo totalmente imposible. Nosotros lo hacemos desde, digamos, nuestra comprensión humana. Decimos que Dios es nuestro amigo, pero no es nuestro amigo como nuestro amigo. ¿Me explico? Dios es nuestro Padre,
pero no es que sea nuestro Padre que nos procreó, ¿me explico? Entonces tenemos que comprender que todo el mensaje bíblico lo que hace es hacernos comprender a Dios desde este proceso de comparación, con elementos que son comprensibles a nuestra naturaleza humana, porque es de la única manera en la cual nosotros podemos entender las cosas. ¿Bien? Esto es muy importante porque de esta forma nosotros vamos viendo en la palabra de Dios que Dios nos va hablando en su palabra a través de los escritores quienes han escrito la palabra de Dios, y ellos pues nos van mostrando cómo es Dios. Hay un hombre de Dios pues hace muchos años vivió, y él dijo, creo y también estoy pensando. Fides quorem, dice intellectum, Anselmo de Canterbury. Yo, creo, pero también pienso. Y la teología justamente tiene que ver con el poder pensar, con el poder justamente ir pensando en lo que Dios se va revelando, Dios se va mostrando, y de esa forma, de esa manera, nosotros vamos justamente comprendiendo, entendiendo lo que Dios en su palabra nos va hablando. ¿Vamos bien? Muy bien. Entonces, lo primero que vamos viendo es un Dios que se va revelando. La palabra habla de la revelación de Dios. Es un Dios que se va mostrando a la humanidad. Y fíjense que justamente es a través de la revelación donde nosotros vamos comprendiendo quién es Dios. ¿Se acuerdan que fe y revelación son dos caras, como muchas veces lo dijimos, de una misma moneda? Por un lado es un Dios que se va revelando, y por otro lado es pues nosotros quienes vamos justamente agarrando lo que vamos recibiendo de parte de Dios. Y esto es inseparable. Por un lado es fe, obviamente, mejor dicho, por un lado es revelación, y por otro lado es justamente el poder recibir lo que de Dios está llegando, lo que Dios se va revelando. Entonces vamos viendo de que, como dice la palabra, la Biblia nos muestra de que Dios se va mostrando. Y hay una revelación que es una revelación general, una revelación que todo mundo puede verla. De hecho, la evidencia de un Dios creador es todo lo que vemos. Alguna vez les comentaba de que cuando vemos un lugar donde ha habido, no sé, un crimen, y están todas las cosas que ahí justamente pasaron, son las evidencias de lo que ocurrió. Bueno, llevándolo y salvando las diferencias, ¿no? Cuando nosotros vemos la creación, estamos viendo la evidencia de un creador. Y esto es justamente lo que la Biblia nos habla acerca de la revelación general. La palabra de Dios justamente nos dice que grandes son tus maravillas, son maravillosas, algo que tú has creado, tú has hecho sobre todas las cosas, tú has constituido todas las cosas fueron creadas por ti y para ti. Y esto es justamente esta visión general de la creación de parte de Dios. Y luego hay una revelación específica. La revelación específica es esa revelación que Dios se ha revelado a sus hijos. ¿Bien? Es ahí donde nosotros vamos adquiriendo el conocimiento que vamos encontrando en este contexto, y vamos obviamente ahondando y conociendo más a Dios. Entonces
vemos que en primera instancia vamos encontrando una revelación de parte de Dios. Es un Dios que se revela y en esa revelación pues nosotros vamos empezando a conocerlo. ¿Bien? ¿Vamos bien? ¿Se acuerdan que en algún momento hablamos de algunos aspectos de la fe? Aspectos que tienen que ver porque al final del día estamos encontrándonos con la teología y estamos diciendo algo de Dios, estamos teniendo un discurso de Dios, pero que esto lleva a nosotros a tener justamente una relación más personal, más íntima con Dios, que al final del día, un Dios que se revela, un hombre que va acaparando aquello que va encontrando, va mostrando Dios. Aunque Dios se revele en toda la palabra, no podemos decir que lo conocemos totalmente a Dios. Eso sería pues una necedad. Pero lo que conocemos es suficiente para tener una perfecta relación con Dios. Entonces, lo primero que hacemos mención en cuanto a esta enseñanza tiene que ver con el conocimiento cognitivo. La fe, que es justamente el acaparar a Dios, tiene que ver con un conocimiento. El conocimiento que estamos adquiriendo en esta tarde es parte de ese aspecto de la fe. ¿Bien? Y ese aspecto de la fe es el conocimiento que obviamente tenemos un conocimiento. Sabemos que Dios es amor, sabemos que Dios es bueno, lo sabemos, ¿no? Bueno, vamos a ir estudiando en todas esta semana otros elementos de parte de Dios. Tenemos que ver todos estos aspectos porque estos aspectos son parte importante de nuestra fe. ¿Bien? Pero dije que es un aspecto de nuestra fe. Todo el conocimiento que adquiramos a través de este instituto es extremadamente importante, pero es un aspecto de la fe. Fíjense que ustedes se van a encontrar con personas que tienen solamente el conocimiento bíblico, ¿bien? Y llevan, digamos, su fe al punto de decir que el conocimiento es, digamos, el estandarte de su fe. La fe es las ideas que tienen en cuanto a Dios. Y algunos tienen ideas correctas de Dios. Pero la fe no es solamente el conocimiento. El conocimiento es un aspecto fundamental de la fe. ¿Vamos bien? Entonces, esto es algo muy importante. Cuando estamos en este punto, recibiendo de parte de Dios todo este conocimiento de un Dios que se va revelando en la teología propia, mostrándonos, por ejemplo, cuando vamos a mirar los conceptos de paradoja, misterio y contradicción, que son tres elementos que son muy importantes, a los cuales vamos a ser expuestos esta semana, vamos a ver de que Dios se manifiesta en paradojas y en misterios. Pero en Dios no hay contradicciones. La contradicción es algo que enferma. No hay mejor manera de enfermar a una persona que darle un mensaje diferente. O sea, te amo y te golpeo. O sea, es la mejor manera de enfermar a alguien. Obviamente, la contradicción es algo que se da en el ámbito religioso, pero justamente es algo que no es bíblico. Dios no es un Dios de contradicciones. Dios es un Dios de misterios y Dios es un Dios de paradojas. Las paradojas, pues son digamos, pensamientos que tienen que ver con Dios, que necesitan un ámbito reflexivo mucho, digamos, más profundo al que tenemos así a vuelo de pájaro. Por ejemplo, una de las paradojas que hemos de mirar es la palabra cuando dice aquel que
pierda su vida, ¿qué dice? La ganará. Entonces, ¿cómo? O la pierdo o la gano. Parece algo sin sentido, pero cuando vamos a mirarla más profundamente, nos damos cuenta que tiene sentido. De ahí entendemos un concepto muy claro, que la palabra de Dios no se puede analizar o no se puede mirar de forma intuitiva. No es que yo leo la Biblia y digo, esto quiere decir esto y lo otro y lo otro. No, no, no. La Biblia se entiende desde una perspectiva reflexiva. ¿Bien? Y la reflexión incluye justamente el texto, su contexto y la guía del Espíritu Santo. ¿Vamos bien? Muy bien. Déjenme calentarme la garganta para definir la relación de la revelación dentro de el entendimiento de nuestra justamente interpretación privada de la palabra de Dios. Pero cuando hablamos de interpretación privada, no estamos refiriéndonos a que nosotros podemos interpretar la Biblia como queremos. Tenemos la responsabilidad de interpretar correctamente. ¿Cómo ocurre este proceso? Hay una evidencia externa que es la palabra de Dios. La palabra de Dios siempre es una evidencia externa. Por favor, anótenlo y remárquenlo. La palabra de Dios, la Biblia, es una evidencia externa a mi persona. Por eso es que yo me someto a la palabra de Dios, me guste o no me guste. ¿Sí? Ahora, puede que haya personas que quieran decirle a que la Biblia diga otra cosa diferente. Bueno, esos son dos puntos aparte, ¿no? Donde la persona quiera hacerle decir a la Biblia lo que la Biblia no dice, eso es una discusión que pues se tiene que dar entre la persona. La Biblia no tiene errores doctrinales, por lo tanto, la persona es confrontada con la verdad bíblica y la verdad bíblica sale ganando. Pues eso es en aquel cristiano que es un cristiano genuino, ¿no es cierto? Es esa discusión que tenemos, es la palabra quien va, pues, de manera externa, nos va guiando, nos va formando. ¿Me explico? Por ejemplo, hay un dicho dentro del lenguaje, digamos, de informático, que dice basura entra, basura sale. ¿Bien? Hay un pensador del siglo pasado, decía Ortega Gasset, decía, yo soy yo y mis circunstancias. Que en otras palabras dice, bueno, yo nunca voy a ser como mi padre y termino lo siendo. Nunca voy a ser como mi madre y termino siendo como mi mamá, ¿no? ¿Por qué? Porque un poco se aplica el decir, bueno, yo fui formateado de una manera y, como dicen, el fruto no cae muy lejos ¿de quién? Pues del árbol, ¿no? ¿No se acuerdan ese? ¿No lo conocen? Muy bien. Entonces, palabras más, palabras menos. Pero el tema es que cuando Dios obra en mi vida, el parámetro para ser, por ejemplo, un buen padre, un buen hijo, ¿sí? Es el parámetro de la palabra de Dios. Y esto justamente es parte de esa evidencia externa que tengo y que va guiando mi vida. ¿Bien? Esto es muy importante. Pero también hay una evidencia interna. ¿Cuál es la evidencia interna? La evidencia interna es la obra del Espíritu Santo en mi vida. Entonces, cuando el Espíritu Santo mora en mi vida, yo tengo la evidencia interna justamente de la experiencia con Dios. Entonces, cuando la evidencia interna y la evidencia externa se conectan, yo puedo decir que lo que estoy leyendo es para mí palabra de Dios. ¿Me van entendiendo? Porque miren,
Puede ser que una persona atea, que mejor dicho desconoce o está totalmente rebelde a Dios, lea la Biblia, se ponga la Biblia en el pecho y diga, pues acá no pasa nada, Dios no me habla. Y esto es propio porque está faltando la evidencia interna, que es aquella que va, pues, modelando su vida para tener entendimiento, discernimiento de la palabra de Dios. ¿Vamos bien? Sí, pero dígame. Cuando las dos se conectan, dijo una palabra que no se me fue. Cuando las dos se conectan, para mi vida, yo entiendo que esto es palabra de Dios. ¿Sí? Es palabra de Dios. Ahora, el punto es, ¿por qué la palabra que compartimos en este, no en este ámbito, sino públicamente, en algunos corazones es recepcionada y es vivida, y en otros les ha importado nada aquello que han escuchado? Cuando leen la Biblia, para algunos es chino básico o es parte de algo que no hace sentido, y para otros es justamente una guía rectora en sus vidas. La explicación está en estos dos conceptos. Cuando tenemos, déjenme... ¿Te traigo una foto? No, está bien. Cuando tenemos estos dos principios claramente definidos en nuestra vida, podemos decir, claro, es propio que en mi caso, cada palabra que leo hace sentido porque la evidencia interna pues me va afirmando aquel conocimiento cognitivo que voy teniendo en cuanto a lo que voy escuchando, voy leyendo y voy asimilando en mi vida. ¿Bien? Entonces, ¿estamos bien hasta acá? El primer aspecto de la fe es el aspecto cognitivo, el aspecto del conocimiento. ¿Bien? El otro aspecto de la fe es el aspecto de la experiencia con Dios. ¿Bien? La experiencia con Dios. Es que cuando yo me expongo a la presencia de Dios, ¿me explico? Todos mis canales se abren, quedan abiertos. Ahora, puede ser que alguna persona pueda tener una experiencia espiritual, una experiencia religiosa, en un ámbito religioso, pero esto no significa que sea fe. Es solamente una experiencia religiosa por, digamos, la palabra que escuchó, mayormente la música que lo animó, lo motivó, o el entorno en el cual estaba. Pero la experiencia, la parte experiencial de la fe es un aspecto de la fe. ¿Me explico? Es un aspecto en donde debemos tenerlo muy claro, porque si bien no es la fe, pero es un aspecto de la fe. ¿Bien? Sí. ¿Cuál dijo que era la primera? La primera era el conocimiento de Dios. El aspecto cognitivo. ¿Sí? El aspecto cognitivo. El segundo es el aspecto experiencial. Todo esto justamente no lo tenemos en nuestros apuntes, pero esto va a enriquecer el conocimiento que vamos adquiriendo en cuanto a justamente la teología propia. ¿Bien? Entonces, porque al final del día, todo este conocimiento que vamos adquiriendo, el propósito es que vayamos asimilándolo en nuestra experiencia personal con Dios, en nuestra experiencia con Dios. ¿Bien? De un Dios que lo vamos conociendo. ¿Se acuerdan que teología es una palabra de Dios? O sea, Dios, teo, logos, palabra. Tenemos algo que decir de Dios. ¿Y cómo vamos a decir algo de Dios si no tenemos un conocimiento cognitivo? ¿Qué vamos a decir de Dios si no tenemos un conocimiento experiencial?
¿Me explico? De una experiencia con Dios. Entonces, ¿se vale tener todos los canales abiertos en nuestra experiencia con Dios? La respuesta es sí, ¿sí? Entonces, hay personas que han tenido una fuerte experiencia con Dios. Esa experiencia con Dios ha sido un terremoto, ¿eh? No, yo tuve una fuerte experiencia con Dios. Para otros ha sido como un silbido apacible. Pero todos debiéramos tener esta experiencia personal con un Dios que se está revelando. Bien, recuerden que estamos hablando del Dios con mayúscula, el Dios que se está revelando. Bien, entonces tenemos este segundo aspecto de la fe, que es el aspecto experiencial. Bien, y luego sí tenemos la definición por excelencia, que es la definición de lo que es la fe. La fe es amistad con Dios, ¿sí? Es amistad con Dios. ¿Bien? ¿Se acuerdan que hablamos al principio de la enseñanza que toda la experiencia del conocimiento de Dios se hace a través de comparaciones? Se comparamos en experiencias humanas cómo es Dios. ¿Bien? Y lo más cercano a una experiencia, digamos, algo entendible humanamente hablando, de tener una relación con Dios es como una amistad. Bien. También hay lo que se llama la teología apofática. ¿Y qué es la teología apofática? Es la teología negativa, pero no es la teología negativa en cuanto a la teología, o sea, la teología mala, sino la teología apofática dice, bueno, Dios no es como mi amigo, no es como mi padre, es mucho más que eso. ¿Me explico? O sea, uno puede decirlo desde la perspectiva positiva o de la perspectiva negativa, la teología apofática. ¿Bien? Puede definir a Dios. Pero nosotros la definimos, o sea, más claramente de la teología, digamos, positiva. No hay problema decir, bueno, Dios es mucho más que mi amigo, porque Dios es mi amigo, pero no mi amigo como mi amigo. ¿Me explico? ¿Me entienden? Entonces, comparativamente, haciendo una comparación, ¿perdón? Haciendo una comparación de una manera, digamos, comprensible, valga la redundancia, Dios es como mi amigo. La amistad con Dios es el elemento esencial de lo que es la fe. ¿Se acuerdan que desde el libro de Génesis esto se va revelando? Dios empieza una relación de amistad ¿con quién? Con Adán y Eva. ¿Qué pasó en esa relación de amistad? Pasó que, pues, se equivocaron, la serpiente que es el diablo, pues la serpiente que los engañó, y ellos han roto la relación con Dios. Lo que comenzó con un pecado que parecía de corte, digamos, o sea, muy no fue sencillo, pero parece a la luz de lo que una generación después se ve. Después con Caín y Abel, que es un fratricidio, parece muy simple, ¿bien? Pero lo que comenzó con algo muy, supuestamente, que no es simple, ¿me entienden? Pero como que una desobediencia, un pecadito blanco, por decirlo, que no hay pecado ni blanco ni de color, todos los pecados son iguales ante Dios. Pero como algo, bueno, me equivoqué, comí un fruto, ¿me explico? Luego, en una generación terminó con un fratricidio, ¿se acuerdan? Caín matando a su hermano. Y luego las cosas van, si ustedes van a Génesis, de mal en peor, de mal en peor. Y una cosa lleva a la otra, y ahí se va viendo a Noé,
previamente, bueno, está está todo lo que se va destruyendo, pues se va de mal en peor, hasta que Dios empieza su estrategia en contra de la maldad. ¿Y cómo empieza su estrategia en contra de la maldad? Teniendo una relación de amistad con un hombre. ¿Quién se llamó ese hombre? Abraham. Empezó una relación de amistad con un hombre, con Abraham. Y de ahí empezó con Abraham para continuar con un pueblo, Israel, y luego, pues, comenzar con nosotros, los gentiles. Fíjense que en el Evangelio de Marcos, cuando la palabra dice, Marcos documenta que Jesús dice, el reino de Dios se ha acercado a vosotros, el primer edicto de ese rey, o la primera acción de ese rey, es irse al puerto y encontrar a sus primeros discípulos. Uno a uno, uno a uno, uno a uno. Es una relación ¿de qué? De amistad. ¿De amistad con quién? Con Jesús. Y una amistad con Jesús es una amistad con Dios. Por eso es que la fe es amistad con Dios. ¿Vamos bien? Ahora, un aspecto de la fe es el conocimiento que tenemos de la palabra, que vamos viendo. La revelación general inmediata, una revelación mediata, una revelación especial, una revelación que la Biblia nos va mostrando, luego vamos viendo la ley de Dios, luego vamos viendo cómo los profetas de Dios empezaron a revelar esa ley para luego llegar a lo que es las verdades escriturales de la palabra, y así vamos avanzando, digamos, teniendo ese conocimiento de la palabra de Dios. Bien, pero es muy importante todo el conocimiento, pero solo es un aspecto. Mis hermanos, es solo un aspecto. Muy importante, pero es un aspecto. El otro aspecto es justamente nuestra experiencia con Dios. Bien, y cuando tenemos esa experiencia con Dios en el contexto de la amistad, pues tenemos una historia. Vamos haciendo una historia. Fíjense que una golondrina no hace primavera, ¿no? ¿Esa la sabían? No la sabían, ¿no? Pues una experiencia con Dios no hace que yo conozca a Dios. En mi relación de amistad, yo justamente voy teniendo una relación. Miren, esto es muy sencillo. Yo puedo tener una idea de un amigo, ¿bien? Una idea, pero la idea no hace amigos, ¿sí o no? Lo que hace una amistad es una relación. Claro, las ideas que yo voy teniendo van condicionando mi relación, ¿sí o no? Si yo tengo ideas, tengo cada día más ideas mucho más buenas y profundas de aquel amigo, pues mi relación va a ser mucho más profunda, ¿sí o no? Pero justamente esto es lo que se refiere. Ahora, yo no puedo decir que yo tengo amigos cuando solamente lo manejo en el marco de las ideas, sino que tengo justamente amigos cuando tengo una relación de amistad. Y teniendo una relación de amistad tengo una historia que contar, ¿sí o no? Tengo una historia que justamente es la historia del libro de los Hechos, que se pone en negro con fondo blanco. Se va escribiendo la historia de los primeros cristianos. Y hay una historia que usted tiene que contar. Es una historia que es propia de un aspecto muy importante de la fe, ¿sí? Y esta fe, como aspecto importante, pues también se va viviendo en comunidad. No hay llaneros solitarios. No, yo vivo mi fe en mi casa. Yo vivo mi fe, cuando hablamos de fe, estamos refiriéndonos a estos dos aspectos. ¿Me explico? O sea, mi fe en lo que Dios está revelando.
¿Me explico? ¿Vamos bien? Ujú. Cuando decimos esto, estamos involucrando la revelación de Dios. Un Dios que se va revelando. Y que se va revelando, obviamente, a través del conocimiento cognitivo, a través de la experiencial, valga la redundancia, mi experiencia con Dios. Y bueno, es ahí donde en la experiencia, vuelvo otra vez, pudieran haber grandes experiencias. Yo conocí hermanos que han vivido experiencias tremendas con Dios. He vivido en lo personal experiencias profundas con Dios. Recuerdo madrugadas en las que me he levantado y sentí de una forma muy, muy palpable la presencia de Dios, quebrantándome, buscando su presencia aún más intensamente. Y tal vez si empezamos a dar testimonio en esta tarde, más de uno contaría esto y muchísimo más. Tal vez otros dicen, bueno, yo no tuve esas experiencias, pero lo mío es como decíamos, como un silbido apacible que se va, digamos, experimentando día con día en la presencia de Dios. Y esto es parte de nuestra amistad con Dios. Y esto es parte de la historia que vamos justamente relatando y vamos pues escribiendo con Dios en forma comunitaria. ¿Bien? Entonces, un Dios que se va revelando y un hombre, mujer, joven y niño que va absorbiendo, ¿bien? Que va atesorando. En este concepto que dijo, como dijimos al principio, Anselmo de Canterbury, fides quorem intellectum, fe que busca comprender. Quiero comprender cómo trabaja esto. Quiero comprender cómo funciona esto. ¿Bien? Fíjense que hay otras ciencias como la biología. ¿Qué es la biología? La biología es el estudio de pues la vida, ¿no? Y dentro de la biología, pues la astronomía. Pues la gente lo que ha estudiado, lo que han estudiado en la biología o en la astronomía, han encontrado que muchas cosas son muy predecibles. Por eso es que pues la astronomía dio el conocimiento para que los barcos puedan ir de un lado al otro y encontraron que con simples fórmulas matemáticas todo es muy predecible. Esto es dentro de esa ciencia. Ahora, la ciencia que estudia al hombre es una ciencia que no es predecible, es totalmente impredecible. Fíjense la ciencia que pudiera ser, por ejemplo, la economía. La economía es totalmente impredecible. Nadie sabe qué va a pasar dentro de 10 años más. Totalmente impredecible. Mientras que las ciencias como la biología, la astronomía, se comportan los elementos de una forma igual en condiciones similares, ¿sí? Entonces en eso el hombre ha podido, digamos, gobernar, ha podido manejar, no sé si para gobernar, pero ha podido domesticar ciertas cosas, ¿sí? En parte. Y esto es parte justamente del estudio, ¿sí? Ahora, la teología es algo que desborda el conocimiento, pero cuando nosotros justamente empezamos a estudiar la teología bíblica, tenemos mucho para decir en cuanto a Dios, ¿sí? Tenemos muchas cosas que vamos mirando y vamos viendo un comportamiento en las Escrituras que nos trae, de repente nos trae justamente la seguridad, confianza, esperanza. La esperanza de justamente las promesas de Dios. ¿Por qué? Porque vemos que su comportamiento no cambia. Aunque el hombre es impredecible, Dios es sí y amén. ¿Amén? Muy bien. Vamos a concluir aquí esta primera etapa.